En los pasajes más sombríos de la historia antigua, hay nombres que resuenan con un eco particular. Uno de esos nombres es el de Aníbal Barca, el general cartaginés cuya figura se eleva como un espectro en los anales de Roma. ¿Qué clase de hombre conduce un ejército con elefantes por los inhóspitos Alpes solo para enfrentarse al poder más grande de su tiempo? ¿Quién fue realmente este estratega que llegó al corazón del imperio sin ser derrotado? Durante siglos, su nombre fue susurrado como una amenaza. Hannibal ad portas. Aníbal está a las puertas. Pero más allá del mito, hay una historia real que desafía la lógica, la geografía y la política. Una historia de juramentos infantiles, traiciones, glorias efímeras y una caída digna de tragedia griega. En cada paso que dio, Aníbal dejó una huella imborrable en la historia de la guerra. Hoy, desentrañaremos el enigma de este hombre. No solo conoceremos sus batallas, sino su mente, su obsesión y el impacto de su legado. ¿Fue un monstruo sediento de venganza o un genio militar incomprendido? Acompáñanos a cruzar los Alpes y las sombras del tiempo para descubrir quién fue realmente Aníbal Barca. Desde niño, Aníbal fue testigo del odio que su padre, Amílcar Barca, profesaba hacia Roma. Tras la Primera Guerra Púnica, Cartago había sido humillada, perdiendo territorios clave y pagando tributos abusivos. Amílcar, decidido a vengarse, llevó a su hijo a Hispania. Allí, según las fuentes, Aníbal fue obligado a jurar odio eterno contra Roma. Esa promesa marcaría toda su vida, guiando cada decisión futura. La educación de Aníbal no fue común. Creció entre campamentos militares, aprendiendo de tácticas, resistencia física y liderazgo desde muy joven. Su entorno no era el de un príncipe mimado, sino el de un soldado en formación. Esa mezcla de rigor, disciplina y resentimiento alimentó su carácter. Cuando su padre murió en combate, el joven Aníbal ya era respetado por sus hombres. Estaba preparado para continuar su legado. En el año 221 a.C., con apenas 26 años, asumió el mando del ejército cartaginés en Hispania. Su ascenso no fue casualidad. Ya había demostrado valor, inteligencia y carisma. Consolidó alianzas con tribus locales y extendió el dominio cartaginés más allá del Ebro. Cada paso que daba era una preparación silenciosa para el gran choque con Roma. Sabía que llegaría el momento, y quería estar listo. El detonante fue Sagunto, una ciudad aliada de Roma pero situada en la zona de influencia cartaginesa. Aníbal sitió y tomó la ciudad en el año 219 a.C., provocando la furia romana. Era el inicio inevitable de la Segunda Guerra Púnica. Roma exigió su entrega, Cartago se negó. El conflicto estaba servido, y Aníbal no lo evitó. Lo buscó, lo deseó. A partir de ese momento, Aníbal ya no era solo un general. Era el ejecutor de un juramento, un símbolo del desafío. Roma, el gigante invencible, sería puesta a prueba por la voluntad de un hombre que aún no había mostrado lo que era capaz de hacer. Pero eso estaba por cambiar muy pronto, con una travesía que parecía imposible. En el año 218 a.C., Aníbal decidió llevar la guerra directamente al corazón de Italia. No por mar, como muchos esperarían, sino por tierra, cruzando los Pirineos, el Ródano y los Alpes. Esta decisión fue tan audaz como suicida. Nadie antes había intentado tal hazaña con un ejército tan numeroso. Más de 50.000 soldados, caballería y casi 40 elefantes iniciaron la marcha hacia lo desconocido. La travesía comenzó con obstáculos brutales. Las tribus galas, aliadas de Roma, atacaban constantemente. El clima era inclemente y los caminos casi inexistentes. Aníbal tuvo que construir senderos sobre precipicios y usar vinagre caliente para fracturar rocas. Cada paso era una prueba de voluntad. Pese a las bajas, el ejército avanzaba, empujado por la determinación de su líder. Los Alpes representaban la barrera final. Con sus cimas cubiertas de nieve y sus pasos angostos, eran un infierno blanco. Los elefantes, símbolo de su poder, se enfrentaban al frío y al hielo. Pero la leyenda dice que no perdió ninguno en el ascenso. ¿Milagro? ¿Mito? Lo cierto es que Aníbal consiguió lo impensable: llevar un ejército completo al norte de Italia por la ruta más peligrosa.
El costo fue inmenso. Miles de hombres murieron en la marcha. Muchos desertaron. Sin embargo, al llegar al Valle del Po, el impacto fue devastador. Los romanos no podían creerlo. Aníbal estaba allí, entero, con un ejército dispuesto a luchar. No solo había sobrevivido, había vencido a la naturaleza. La guerra ya no era una hipótesis, era una amenaza tangible. Este acto de locura calculada convirtió a Aníbal en leyenda viviente. Roma comprendió que no enfrentaba a un general común, sino a un estratega impredecible, capaz de lo imposible. Pero lo mejor, o lo peor, aún estaba por venir. Ahora que estaba en suelo italiano, empezaría la verdadera guerra. Una guerra donde las reglas serían escritas con sangre. Apenas llegado a Italia, Aníbal no perdió tiempo. En el río Tesino, su caballería aplastó a las fuerzas romanas lideradas por Escipión Padre. Fue un golpe certero, rápido, que desmoralizó a los enemigos. Pero esto era solo el preludio. Semanas después, en la batalla del Trebia, atrajo al ejército romano a una emboscada brutal. Aprovechó el terreno, el clima y el hambre del enemigo para aniquilarlo. El siguiente acto de su campaña fue aún más devastador: la batalla del lago Trasimeno. Aníbal ocultó sus tropas en las colinas, esperando a que los romanos marcharan por el estrecho paso junto al lago. Cuando lo hicieron, los envolvió por completo. Fue una masacre. Más de 15.000 romanos murieron sin siquiera poder formar una línea de defensa. El Senado romano quedó paralizado por el terror. Con cada victoria, Aníbal ganaba más apoyo entre los pueblos itálicos oprimidos por Roma. Algunas ciudades comenzaron a aliarse con él, viendo en Cartago una esperanza de libertad. Pero había un problema. Cartago no enviaba refuerzos. Aníbal debía luchar solo con lo que tenía. Pese a todo, mantenía la iniciativa. Sus maniobras eran rápidas, flexibles y absolutamente letales. La cúspide de su genio llegó en Canas, en el año 216 a.C. Con inferioridad numérica, tendió una trampa maestra. Colocó a su infantería más débil al centro y a sus tropas élite en los flancos. Cuando los romanos atacaron con todo el centro, fueron rodeados por los lados. En pocas horas, 50.000 romanos yacían muertos. Fue una de las mayores derrotas de Roma en toda su historia. Cannas cambió todo. Roma entró en pánico. Sus aliados comenzaron a dudar, y Aníbal, el general sin patria fija, parecía imparable. Sin embargo, algo extraño sucedió. No marchó sobre Roma. ¿Por qué no lo hizo? ¿Fue prudencia? ¿Falta de apoyo? ¿O una visión estratégica más compleja? Las respuestas a esa pregunta siguen dividiendo a los historiadores hasta hoy. Tras la catástrofe de Canas, Roma adoptó una estrategia distinta. El Senado otorgó poderes extraordinarios a Quinto Fabio Máximo, apodado el Cunctator, el que demora. Su táctica era simple: evitar enfrentamientos directos con Aníbal, desgastarlo lentamente, cortarle los suministros. Era humillante, pero eficaz. Aníbal, frustrado, vagaba por Italia sin poder tomar Roma ni forzar una paz. Roma, mientras tanto, se reestructuraba. Reforzó sus alianzas, construyó nuevos ejércitos y bloqueó el avance cartaginés. Incluso después de tantas derrotas, la ciudad eterna no se rindió. Fue una demostración de resiliencia sin precedentes. El pueblo romano, lejos de quebrarse, resistió. Aníbal, pese a sus victorias, comenzaba a perder el impulso inicial. Durante años, su presencia en Italia fue una sombra constante, pero Cartago no envió ayuda, ni refuerzos, ni provisiones. El Senado cartaginés dudaba, dividido y temeroso. Aníbal estaba solo en tierra enemiga. Aún así, mantuvo el control del sur de Italia durante más de una década. Su genio seguía vigente, pero la guerra ya no giraba a su favor. Mientras tanto, un nuevo general romano emergía: Publio Cornelio Escipión, hijo del derrotado en Tesino. Escipión no solo aprendió de los errores de Roma, sino que los transformó en fuerza. Llevó la guerra a Hispania, cortando las rutas de suministro cartaginesas. Luego, en una jugada magistral, invadió África. Cartago, desesperada, llamó a Aníbal de regreso. En 203 C, tras 15 años lejos de su patria, Aníbal regresó.
se encontró con una Cartago debilitada, sin el poder militar de antaño. Y entonces, en las llanuras de Sama, se libró la batalla final. Allí, frente a Escipión, su igual, su reflejo invertido, Aníbal fue finalmente vencido. No fue una derrota aplastante, pero sí definitiva. El sueño cartaginés se apagaba. Tras la derrota en Sama, Aníbal no fue ejecutado ni encarcelado. Regresó a Cartago como ciudadano y estadista. Reformó el gobierno, combatió la corrupción y reorganizó las finanzas. Pero Roma, temerosa aún de su figura, exigió su destierro. Aníbal, entendiendo que su presencia era un riesgo para su pueblo, partió voluntariamente. Comenzaba así una vida errante, perseguido por la sombra de Roma. Vivió en diversas cortes del mundo helenístico, en Tiro, en Éfeso, en Bitinia. En cada lugar ofrecía su experiencia militar, su visión estratégica, pero siempre bajo el peso de su pasado. Roma lo seguía vigilando, exigiendo su entrega a los reyes que lo acogían. Era un fantasma que aún inquietaba a sus enemigos, aunque ya no tuviera ejército ni patria. Finalmente, acorralado, Aníbal tomó una decisión final. En el año 183 a.C., al verse rodeado por soldados romanos en Bitinia, eligió el suicidio antes que la captura. Ingirió veneno, y sus últimas palabras, según la leyenda, fueron: «Libremos a los romanos de sus miedos, ya que no soportan la muerte de un anciano». Así terminaba la vida de uno de los hombres más temidos por Roma. Pero su muerte no apagó su legado. Aníbal se convirtió en mito, en modelo de estrategia, en figura trágica. Sus maniobras en canas aún se estudian en academias militares. Su audacia cruzando los Alpes se narra como ejemplo de voluntad y genio. Y su nombre, siglos después, sigue resonando como el de un hombre que casi cambió el destino del mundo antiguo. En un tiempo dominado por imperios y conquistas, Aníbal fue el enemigo por excelencia. No solo luchó contra Roma, luchó contra lo imposible. Su historia, tejida entre glorias y fracasos, sigue desafiando nuestra comprensión. ¿Qué habría pasado si hubiese tomado Roma? ¿Y si Cartago lo hubiese apoyado más? Preguntas sin respuesta, pero con ecos eternos. Aníbal Barca no fue simplemente un general, fue una tormenta. Su nombre cruzó continentes, su estrategia confundió imperios y su voluntad doblegó montañas. Aunque fue derrotado, su genio dejó una cicatriz indeleble en la historia de Roma. Murió exiliado, sí, pero invicto en espíritu. Hoy, siglos después, sigue inspirando respeto, estudio y misterio. ¿Qué otros secretos guarda su legado? ¿Hasta dónde pudo haber llegado? Si este relato te ha intrigado, no olvides suscribirte, comentar qué parte de la historia más te impactó y dejar tu like. Porque a veces, los mayores enigmas del pasado aún caminan entre nosotros.